Hola, este es Alejandro el Magno, uno de los líderes militares más famosos de la historia. En el mes de noviembre del año 333 a.C., el ejército de 30.000 hombres bajo su mando enfrentó a una enorme agrupación de 100.000 hombres bajo el mando del rey persa Darío III. Y con este ejército, este rey estaba defendiendo al imperio persa. Precisamente, en este video, veremos cómo ese día el rey macedonio se lanzó al ataque y logró una enorme victoria. Y esa victoria fue un importante paso en su camino para lograr la conquista del enorme imperio persa. En primer lugar, hemos de retroceder un poco en el tiempo, y con este mapa de Europa señalaré lo ambicioso que era la campaña del rey macedonio. Primero, aquí tenemos al territorio que ocupaban las ciudades-estado griegas en el año 338 a.C. Y además, estas eran sus colonias que se extendían por el Mediterráneo y el Mar Negro. En conjunto, las ciudades-estado griegas eran poderosas, pero para aquel año 338 a.C. estaban enfrentando a un enemigo interno, y ese enemigo interno era la misma Macedonia. Acerquémonos un poco más al mapa de la región griega. Este era el reinado de Macedonia, y para el año 338 a.C. el rey Filipo II, el padre del rey Alejandro, estaba intentando forzar a las ciudades-estado griegas a unírseles a una coalición. Y precisamente ese año se lanzó contra un ejército de Atenas y Tebas que se había alzado en su contra, y lo derrotó. Y con esa victoria quedó cimentada la superioridad de Macedonia. Y al año siguiente, el 337 a.C., la mayoría de las ciudades-estado griegas se unieron a la Liga de Corinto, con la única excepción notable siendo Esparta, además de otros estados menores. Así, bajo el liderazgo macedonio, sus nuevos aliados se lanzarían a participar en una campaña militar impresionante. El objetivo del rey Filipo II, lanzarse hacia el este y conquistar al enorme imperio persa que había sido una constante amenaza para Grecia. Ese proyecto era extremadamente ambicioso, pero antes de poder iniciarlo, en el año 336 a.C., Filipo II fue asesinado. Entonces su hijo Alejandro se alzó para tomar el poder del trono. Y en ese momento tuvo que enfrentar algo de resistencia de ciudades-estado griegas que se alzaron contra Macedonia. Pero esas rebeliones fueron rápidamente eliminadas y para el 334 a.C. estuvo listo para marchar. Bueno, ahora cambiemos a este mapa. Nuevamente, esta era Grecia y este era el enorme imperio persa. En esta monarquía todo el territorio le pertenecía al rey, que en ese momento era Darío III. Y para poder controlar todo el enorme imperio, este estaba dividido en una gran cantidad de provincias o satrapías, cada una administrado por un sátrapa. Y en este contexto, como un dato curioso, quiero señalar que ese imperio era tolerante en asuntos religiosos y culturales, lo cual le ayudó por mucho tiempo a mantener la paz interna. Una práctica interesante que los romanos copiarían más adelante y que les ayudó enormemente por mucho tiempo para mantener la paz interna. Y también quiero señalar que los persas eran conocidos por sus avances en ingeniería e infraestructura, incluyendo una extensa red de carreteras que les ayudaban enormemente a tener un comercio pujante dentro del imperio. También Persia desarrolló avanzados sistemas de riego y acueductos conocidos como knats, que permitieron el florecimiento de la agricultura incluso en áreas áridas. Sin lugar a dudas, el imperio persa era un imperio sofisticado. Ahora, cada sátrapa tenía sus propios recursos militares para efectuar la defensa de su provincia, que consistía en una fuerza profesional que permanecía en servicio activo
por una gran cantidad de tiempo. Sus hombres más cercanos eran los jinetes fuertemente equipados, y a ellos se les unían arqueros a pie. Pero además, en una emergencia, se les unían nutridas agrupaciones de milicias locales. Y de la defensa de las provincias pasemos a la defensa del imperio. Para una emergencia nacional, el rey llamaría a todos los sátrapas que considerara necesarios. Estos se le unirían y juntos saldrían a enfrentar cualquier amenaza. De una forma muy similar como se reunían los ejércitos feudales en la Edad Media. La combinación de nutridos ejércitos, una economía fuerte, infraestructura avanzada y una administración flexible hacían que en papel el imperio persa pareciera ser un enemigo formidable. Pero ahora veremos cómo ese imperio fue derrotado. Para el 334 a.C., los preparativos de la campaña habían concluido, y el rey macedonio entonces cruzó el Helesponto con cerca de 40.000 hombres. Así inició la famosa campaña con una fuerza combinada de infantería y caballería macedonia, reforzada por tropa aliada griega, y pronto conquistaron varias localidades. Pero los sátrapas locales estaban dispuestos a pelear, y en cuestión de semanas reunieron a cerca de 30.000 hombres. Y en mayo del 334 a.C. aconteció la batalla del río Gránico, la primera gran confrontación de esa guerra. Pero en esa batalla, los persas fueron derrotados. Con esa acción, el rey Alejandro ganó el control local, y luego continuó con su avance hacia el sur a lo largo de la costa del Mediterráneo. Y lo interesante es que luego de aquella derrota inicial, muchas otras ciudades se rindieron, sin resistencia, hasta que finalmente tuvo que sitiar primero a la ciudad de Mileto y luego a la de Halicarnaso. Ambas fueron operaciones de asedio a toda regla, pero los macedonios traían el equipo necesario y lograron capturarlas. Tras concluir esas operaciones, fue capturado más territorio sin lucha alguna, y pasó todo un año avanzando, arribando finalmente a Gordio, ciudad que se rindió sin resistencia, y allí estableció su campamento de invierno. Luego, con el arribo del año 333 a.C., continuó avanzando, y para el mes de octubre arribó a la costa del Mediterráneo, y pasó por el poblado de Isos. Continuó su marcha hacia el sur, arribando a las cercanías de la ciudad de Sochi. Y precisamente en una extensa planicie cerca de Sochi estaba el enorme ejército del rey persa Darío III. Finalmente, tras meses de preparativos, el ejército imperial había salido a luchar. Había tomado bastante tiempo reunir a sus fuerzas llamando refuerzos provinciales, pero ahora estaban allí en una enorme planicie con un enorme ejército. El enemigo estaba allí, en la ciudad de Sochi, pero Alejandro cayó enfermo y pasó bastante tiempo en cama. Parecía que el rey macedonio había entrado en pánico y que se rehusaba a salir a pelear. Entonces Darío efectuó una maniobra audaz. Marchó con su ejército hacia el norte y luego viró hacia el suroeste, arribó a Isos y luego marchó hacia el sur, y desplegó a su ejército a lo largo del río Pinaro. De esa forma brillante, había cortado la línea de retirada del ejército invasor. Y ahora el enorme ejército de poco más de 100.000 hombres del imperio persa estaba allá, al norte del río Pinaro. Y veamos su despliegue para el día de la batalla. En el centro, el rey Darío III colocó una falange de 30.000 mercenarios griegos, hoplitas que eran infantería pesada, altamente entrenados y fuertemente armados. Frente a ellos colocó a varios miles de arqueros, y en los flancos de la falange colocó al este una enorme masa de 50.000 infantes ligeros, en su enorme mayoría milicianos de distintas provincias. Mientras que en su flanco oeste, justo ante el mar, colocó a 10.000 jinetes, y en la retaguardia de aquella enorme masa estaría el mismo Darío, observando la acción desde una colina, protegido por los 2.000 hombres de su guardia personal. La suya era una enorme fuerza de poco más de 100.000 hombres, y su plan, esperar el asalto del ejército invasor.
y cuando entraran en contacto su enorme masa de caballería rodearía a los invasores y los destruiría de un solo golpe. Así acabaría con esa amenaza. Alejandro finalmente se recuperó y entonces se enteró de que el enemigo estaba allá al norte, en su línea de retirada. Así, sin otra opción, partió a la lucha con los poco más de 30,000 hombres que tenía a su disposición. Una fuerza de combate élite, altamente motivada y altamente preparada. Y el día de la batalla también colocó en el centro a su infantería pesada en una falange. Cerca de 22,000 infantes pesados, 10,000 aliados griegos y 12,000 macedonios. Lo interesante es que a medida que su ejército fue cerrando la distancia, su falange pasó de una formación de 16 hombres en fondo a solo una profundidad de 8. Así incrementó el largo de su falange. Algo muy importante, que veremos más adelante. Y en los flancos de la misma colocó a su caballería. Los 2,000 hombres de su caballería aliada los colocó al oeste, entre la costa y su falange. Mientras que a sus 1,800 hombres de su caballería macedonia, la agrupación que era conocida como sus compañeros, los colocó en el flanco este, y finalmente para extender un poco más la línea hacia el este, en el flanco de su caballería colocó a toda su infantería ligera, unos 5,000 hombres más. Los invasores estaban en una enorme inferioridad numérica, por lo tanto, de pelear una larga batalla de desgaste serían derrotados. Por eso Alejandro decidió que tenía que ganar la batalla con un solo golpe, rápido y devastador, y se lanzó a la lucha, con su propio plan en mente. A mediodía ocurrió el esperado choque. En el centro los arqueros persas fueron retirados del camino. Entonces las falanges chocaron, y en el flanco oeste, los 10,000 jinetes de la caballería persa se pusieron en movimiento. Pero el terreno entre el Mediterráneo y las falanges era estrecho, y comenzó una intensa lucha contra los 2,000 jinetes griegos, quienes por el momento lograron mantener la línea, pero la presión en el centro y el flanco oeste eran enormes. Pero entonces ahora veamos la solidez del plan del rey Alejandro. Gracias a que él extendió su falange, su caballería pesada, ahora estaba frente a los milicianos persas. Los milicianos eran una enorme masa de 50,000 guerreros. Pero estos hombres no tenían el entrenamiento para pelear en formaciones cerradas. La única formación que tenía una posibilidad de detener a la caballería pesada. Entonces Alejandro y sus jinetes se lanzaron hacia adelante y cortaron un estrecho camino entre aquella masa de enemigos. Y ahí estaba el rey macedonio, al frente de un escuadrón de caballería. Él estaba en primera línea para dar el golpe decisivo de la batalla. Luego de cortar su camino por la masa de infantería miliciana, Alejandro encontró a su blanco. Allá, en una colina tras la falange de mercenarios, estaba el rey Darío III, rodeado de estandartes y por su guardia personal. Entonces el rey macedonio se lanzó al ataque. Sin dudarlo, la guardia personal del rey persa enfrentó el asalto, y por un momento los jinetes macedonios fueron detenidos. Pero la batalla solo había comenzado unos minutos antes. Y para Darío, ya tener a sus enemigos tan cerca, fue demasiado. El rey persa entró en pánico y abandonó el campo de batalla. Darío III estaba huyendo, y con él se desintegró el flanco izquierdo. Las decenas de miles de milicianos comenzaron a escapar, pero en el centro y flanco oeste los combates aún eran intensos, y el rey Alejandro recibió una solicitud de apoyo urgente de su caballería aliada y de su falange. Si el rey Alejandro partía en ese mismo momento tras el rey persa, su ejército podría ser destruido, y sin su ejército, toda la campaña terminaría allí mismo. Entonces reagrupó a su caballería y se lanzó hacia la retaguardia de la caballería enemiga. Pero antes del choque, la caballería persa se desmoronó y comenzó a huir. Entonces, en ese momento, el rey macedonio se lanzó hacia el norte, tras la pista de Darío III. Pero aquel logró huir. Sin embargo, el enorme ejército persa había sido derrotado. El rey Alejandro había ganado una enorme victoria. Las consecuencias inmediatas fueron que el rey macedonio logró cimentar su control sobre el territorio ya conquistado. Continuó su avance a lo largo del Mediterráneo y tomó a Egipto, donde fue recibido como un libertador.
Ahora tenía una buena posición estratégica para efectuar sus futuras campañas hacia el corazón de Persia, que llevarían a la caída de aquel imperio. Así el rey Alejandro logró conquistar su enorme imperio y pasaría a ser llamado Alejandro el Magno. Conclusiones. Sin lugar a dudas, la batalla de Issos tiene que ser estudiada una y otra vez para familiarizarnos con las maniobras que fueron efectuadas, y también por la enorme importancia de la toma de decisiones de los líderes enfrentados. De haber peleado una larga batalla de desgaste, el ejército macedonio podría haber sido derrotado. Durante la corta batalla, la falange del ejército invasor y la caballería aliada griega estuvieron a punto de ser derrotadas. Solo la rápida intervención del rey macedonio en aquella lucha ayudó a que la batalla no terminara en un desastre. Precisamente el rey macedonio había decidido que la batalla tenía que decidirse en cuestión de minutos, e identificó correctamente que el centro de gravedad del ejército persa era el mismo rey Darío III. Si lograba dejar fuera de combate a ese rey, la organización persa se desmoronaría. En parte, ese plan estuvo correcto. Con su ataque directo contra el rey persa, la enorme milicia se dispersó. Pero la resistencia del centro y el flanco oeste persa continuó por algo más de tiempo. Pero sin lugar a dudas, el ataque directo contra el rey Darío fue el evento decisivo de la batalla. Además, tenemos que reconocer otras decisiones del rey macedonio que le dieron su enorme victoria. En primer lugar, el rey Alejandro tomó una decisión correcta al extender más la línea de su falange, para así colocar a su caballería pesada justo frente a un costado de los milicianos persas, ya que estos eran un punto débil dentro de aquella enorme organización, un punto débil que fue fácilmente explotado. Por otra parte, el rey Alejandro estuvo al mando de su caballería, el elemento de choque, y esa fue otra decisión fundamental. Él estaba allí para tomar decisiones rápidas para dirigir a sus jinetes y en cuestión de minutos se lanzó junto a ellos contra el rey persa. Decisiones tomadas de inmediato que hicieron que la batalla solo durara muy poco tiempo. La presencia del rey Alejandro en la primera línea fue fundamental para lograr su enorme victoria. Pero tan importante como fueron las decisiones del rey Alejandro es que él tenía bajo su mando a una organización élite, altamente disciplinada y excelentemente entrenada. Él heredó una fuerza profesional y disciplinada, porque sus hombres recibían un salario y permanecían en servicio activo por una gran cantidad de tiempo, entrenándose para la lucha, algo inusual en el mundo antiguo. Incluso los guerreros griegos aliados que se le unieron recibieron un salario por su servicio, y la visión de estar peleando una guerra santa contra Persia, unida al liderazgo carismático de Alejandro, fomentó la lealtad de los soldados griegos y los hizo más efectivos en combate. En el ejército persa la caballería y los arqueros eran profesionales, al igual que los hoplitas mercenarios. Y contra enemigos menos sofisticados, las enormes masas de milicianos eran útiles para ganar grandes victorias en largas batallas de desgaste. Pero entonces el imperio persa se enfrentó contra el ejército del rey Alejandro y contra los jinetes macedonios. Los pobremente equipados y pobremente entrenados milicianos no eran enemigos capaces de colocar una efectiva resistencia, y en un abrir y cerrar de ojos fueron arrollados por la caballería macedonia, quedando el camino abierto para el ataque contra el rey persa. Y finalmente tenemos los planes de batalla y su ejecución. Ambos líderes decidieron dar un golpe con su caballería, pero la gran diferencia es que el rey Alejandro se colocó en primera línea para ir modificando su plan y tomar decisiones a medida que la situación lo ameritara, mientras que el plan del rey Darío III era rígido y tenía que ser seguido al pie de la letra. Y Darío no tuvo la flexibilidad para ir tomando decisiones sobre la marcha. Y cuando ocurrió la súbita amenaza contra su cuartel general, Darío no pudo reaccionar. No tuvo una reserva para enfrentar el súbito ataque. Y ante el peligro, huyó. Y esa decisión condenó a su ejército a la destrucción. Todas esas debilidades de las fuerzas armadas persas estuvieron presentes en las siguientes etapas de la campaña, y sin lugar a dudas fueron claves para que Alejandro el Magno lograra destruir por completo al imperio persa. Así de simple. Alexander pressed forward in a determined effort.
to reach the great king, Darius himself. However, instead of confronting this seemingly fearless and audacious Macedonian king, bueno, espero que este video les haya gustado y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, ya tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este año, 2024. Y como siempre, quiero agradecerle a mis patrocinadores por su apoyo para continuar realizando estos videos. Muchas gracias. Y en mi cuenta de Patreon ya tengo habilitada una tienda por si desean adquirir piezas de arte creadas por mí. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.